Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo vive la vida cristiana, independientemente cuáles son las circunstancias que él esté enfrentando, porque todo lo ve con esa mente sencilla, solamente puesta su mirada en Cristo Jesús. Presta atención a la última parte de este interesante tema, la mente sencilla. La palabra viene de sincera. Usted sabe que los que trabajaban en greda, de vez en cuando se trizaba, se cuarteaba, se partía la vasija. Tal vez se caían y después de la temperatura en el horno ya no había más que hacer. Entonces lo que ellos hacían era tomar cera y antes ya estaba cocida la vasija. Había pasado por el proceso del calor. Ellos tomaban la vasija y le agregaban cera, de tal forma que con la cera podían cubrir la grieta, la abertura que había. Y luego venía el pintado. Es decir, que un comprador inexperto miraba la vasija, el modelo, jamás se daría cuenta de qué. Pero un buen comprador siempre tomaría la vasija a trasluz, mirando hacia en su interior a trasluz del sol, y si era una abertura muy grande, evidentemente se notaría. Y esa es la idea. Cuando pintamos las cosas, cuando hay una careta, y eso es actuar sin, ¿qué? Sin sinceridad. Yo trabajé por varios años en carpintería, y en carpintería a veces uno comete se le va la herramienta, qué sé yo, o a veces tienen nudo las maderas y se salta un pedazo. Y era bien común antes del barniz tratar de buscar cera del mismo tono de la madera y tratar de meterle ahí bastante cera, y luego después del barnizado prácticamente no se nota. Es muy común en la madera. Pero la idea está tomada acá en sentido figurado, es la falsedad con que hacemos las cosas, ocultar motivaciones. Yo tenía un hermano que me decía, caras vemos, corazones no sabemos. Y la verdad que es cierto. Por la apariencia usted puede sonreír y me puede decir hermanito, hermanita, y pasar la mano en el hombro y adularlo de tal forma de que, wow, esta persona, convencerse que es sincero. Por eso es peligroso los aduladores, son peligrosos. Sea prudente usted con lo que dice. Los orejas, chupamedia le llamamos nosotros. Los orejas. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Es decir, están ocultando motivos. Pensando, dice Pablo, que añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, ellos decían, nosotros predicamos el verdadero evangelio, por eso no estamos presos. Claro que el evangelio que ellos estaban predicando era un poco diluido, con mucho mundo, con mucha tradición. Los judíos que mandaron a Pablo a la cárcel le decían, tienes que predicarle y circuncidar a los demás. Si no circuncidas a los demás, si no les exige que tienen que guardar las obras de la ley, no es un evangelio completo. Pablo dice, no. Eso lo encontramos en el libro de Gálatas. Si yo anuncio algo más aparte de la salvación, si yo agrego algo más a la salvación, estoy predicando un evangelio diferente. Y el que predica un evangelio diferente a la luz de los ojos de Dios es un ¿qué? Anatema. Separado para el juicio de Dios. Por eso dice Pablo, debemos compartir el evangelio. Fíjate que es interesante. Pablo dice
El que tiene una mente sencilla se preocupa, en primer lugar, de la comunión del Evangelio, verso 1 al 11. En segundo lugar, se preocupa de compartir el Evangelio, verso 12 al verso 26. Pablo, él desea morir porque quiere estar con el Señor, pero si muere, no va a poder continuar haciendo lo que él más quiere, que es predicar el Evangelio. Por eso el verso 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, ¿para qué? De partir y estar con mi Señor, lo cual, dice Pablo, es que, en otras palabras, dice Pablo, si yo tengo que decidir qué es lo que yo quiero hacer, prefiero morirme e irme con el Señor. Pero agrega lo siguiente, pero quedar en la carne, quedar acá en la carne no significa militar carnalmente, sino que aquí significa seguir vivo, seguir en esta tierra, seguir ausente de Cristo. Pues Pablo había dicho, ausentes al cuerpo, presentes a Cristo. Entonces él dice estar en la carne, seguir bajo este tabernáculo terrenal, bajo esta carcasa temporal. Porque quedar en la carne es más necesario por causa de quienes, de vosotros, los creyentes, la obra de Dios. Pablo dice, si yo me voy, me beneficia a mí. Pero si me quedo sirviendo al Señor, es más necesario para la obra del Señor. Verso 25, confiando en esto, pensando en que si quedo vivo, seguiré predicando el Evangelio y seré bendición a otros con lo que el Señor me ha dado para compartir. Confiando en esto, es decir, pensando en esto, sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para vuestro provecho. ¿Qué está diciendo Pablo? Por la obra. Entonces él dice, bueno, si el Señor quiere que me quede, va a ser de beneficio a la obra. Él no está mirando las circunstancias y tomando decisiones porque Él tiene una mente sencilla. Y la mente sencilla se ha fijado en la persona de Cristo Jesús. Por eso el verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y es morir es ganancia. Verso 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. No es que Pablo se está tirando flores a sí mismo, sino que él sabe que tiene una convocación de parte de Dios en esta tierra. Él está seguro de algo en esta tierra, que Dios lo había llamado a predicar la palabra de Dios. Todos nosotros debemos evangelizar. Pero tal vez Dios no te va a llamar a ser un predicador, pero Dios te llama a alguna obra importante. Por eso creo en misiones. Creo que hay 3 formas de que nosotros hacemos esta obra de la predicación. Una es yendo, que no todos van a hacerlo. Otra es orando. Y la tercera, ¿cuál es? Colaborando, aportando económicamente. Yo creo que cuando un misionero tiene que volver a su país porque no hay más recursos para continuar la obra, no es un fracaso en su ministerio, es un fracaso del pueblo del Señor. Cuando las iglesias se cierran por problemas financieros, porque el pueblo del Señor no está dando, es un fracaso de todos nosotros, porque debemos entender que Dios nos pone con un propósito para hacer la obra del Señor. Y fíjate, en tercer lugar, hemos dicho, verso 1 al 11, una persona que tiene una mente sencilla estará preocupada por la comunión del Evangelio, estará preocupado o atento, interesado por compartir el Evangelio. Versos 27 al 30 estará preocupado o interesado por el carácter del Evangelio. Verso 27. Dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, es decir, si puedo ir o no puedo ir, oiga de vosotros que estáis firmes, y mira lo que agrega,
en un mismo espíritu. Y luego, combatiendo ¿qué? Unánimes por la fe del Evangelio. Si hay algo que nos cuesta siempre como iglesia es tener ¿qué? Un mismo espíritu. Un mismo espíritu significa tengan una sola dirección, tengan un solo blanco. Y si no tenemos esa unidad espiritual, jamás vamos a poder combatir unánimes por el Evangelio. Mira, dos hermanitas acá. Capítulo 4. Verso 1. Así que, dice Pablo, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esta carta fue leída en público. Y cuando estaba leyendo la carta, se leyó también ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sabe qué es la idea acá? Pablo escribió esta carta a la iglesia. Y cuando los hermanos escucharon este llamado de advertencia, estas dos hermanas, la responsabilidad de la congregación era decirle, hermana, ¿escuchaste lo que el apóstol Pablo nos aconsejó? Solucionen sus cosas pronto y tengan un solo sentir. Porque cuando no hay un solo sentir, cuando no hay unidad dentro de la iglesia local, dentro de la obra del Señor, pregunta, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién saca ventaja? Mírelo conmigo en 2 Corintios. 2 Corintios, en el capítulo 2, verso 5. 2 Corintios, capítulo 2, verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, ¿qué? A todos vosotros. Y la verdad es que es cierto, cuando se daña un siervo de Dios en un lugar, se daña también la iglesia y la obra. ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha qué? Por mucho. Fíjate que aquí hay un principio interesante. Cuando hay gente que falta el respeto al liderazgo, el llamado de advertencia de toda la congregación. Todos los hermanos que son considerados espirituales tienen que ir y reprender y decir, hermano, necesitas pedir perdón o solucionar esto porque es una falta delante de Dios. Porque aquí dice, basta esta reprensión hecha por todos. Así que, verso 7, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es decir, ya pasó la disciplina. Fue confrontado, fue disciplinado, pero ahora viene la otra etapa. Jamás la disciplina es hecha simplemente para castigar. Si es hecha para castigar, la disciplina está equivocada. La disciplina en las Escrituras, la disciplina de Dios en las Escrituras siempre es terapéutica. ¿Entiende eso? Siempre es restauradora. Siempre es corregir el problema, pero restaurar a la persona. En algunos casos, jamás a la misma posición, pero sí siempre ser restaurado dentro de la obra del Señor. Por lo cual os ruego, verso 8, que confirméis el amor para con Él. Es decir, la disciplina necesita ¿qué? Amor. Hermanos, disciplina sin amor es dictadura. Disciplina sin amor es dictadura. Y amor sin disciplina es hipismo. Es el extremo. Porque también para esto, verso 9, os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes, ¿qué? En todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno ha perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Y por qué hay que perdonar? Verso 11. Para que Satanás, ¿qué? No gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Por qué razón? Porque no hay que ignorar sus maquinaciones. La palabra maquinaciones es fruto de un pensamiento muy calculado. ¿Usted sabe qué proverbio dice que el malo no duerme pensando en mal? Maquinando. Y hay gente mala que, como decimos nosotros, no da puntada sin hilo.
Se le llama gente calculadora, que mide muy bien las cosas, gente calculadora. Dice acá el texto entonces, para que Satanás, ¿qué? No gane ventaja. Es decir, si no hay unidad espiritual, si no nos cuidamos unos con otros, el único que pierde es personalmente los que no han perdonado y la obra del Señor. Ya el tiempo se ha ido, volvamos a Filipenses capítulo 1. Pablo dice que tiene la mente sencilla, estará interesado en la comunión del Evangelio, en compartir el Evangelio y estará interesado en el carácter del Evangelio. Verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Y al padecer debemos reflejar el carácter de Cristo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo dice, una persona que tiene una mente sencilla luchará con circunstancias que tratarán de quitarle el gozo. Pero si tiene una mente sencilla, que significa en una sola dirección, tendrá puestos sus ojos en la persona de Cristo Jesús. Y con la mente de Cristo puedo mirar estas circunstancias y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Dios les bendiga. Para tener la mente de Cristo, esa mente sencilla enfocada en su persona, yo debo reconocerlo como mi Salvador personal. Si tú nunca antes has tomado ese paso de fe, de reconocer a Cristo como tu Salvador personal, ahí donde estás, dile: Jesús, reconozco que soy un pecador, que he vivido lejos de ti, y hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, comunícate con nosotros al teléfono que damos al final de nuestra programación. De igual forma, queremos animarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.